Ya sabéis que al ser humano presta y tener la mirada bien alta y mirar de arriba a abaixo con aires de superioridad. Ya vos falamos va un año y pico de los edificios más altos del mundo. Que si no viste ese vídeo querría verlo, no sea que esperes que hay un vídeo que vamos y es la risión de prendes a esgalla, como llevamos haciendo en todos los 68 programas ya. Güey, vamos a hablar de las estructuras que no sellan edificios más altos del mundo. ¡Entamemos! Número 4. El Dimona Radar de Israel tiene 2 torres de radar diseñadas para rastrear misiles balísticos al través del espacio y proporcionar misiles terrestres con los datos necesarios para interceptarlos. Estas torres son propiedad del ejército de los Estados Unidos y nada más brinden inteligencia de segunda mano a Israel. Esta torre radar, la más alta del mundo, mide 400 metros. You must be kidding, aren't you? Número 3. La central eléctrica GRES 2 y una central eléctrica de Kazajistán que cuenta con la chimenea de gases más alta del mundo, conocida por la gente de allí como el Chisqueru, que gallasperos. Utiliza una tensión de transmisión de 1150 kilovoltios de corriente alterna, la tensión de transmisión más alta del mundo. Pero güey, falamos de altor, non de tensión eléctrica, y es que esta chimenea mide 420 metros de altor. Número 2. Les Torres Petrones, asitiadas en Kuala Lumpur, son unas torres simielgues con 88 pisos de hormigón armado y una fachada fecha de acero y vidrio diseñadas por el arquitecto argentino César Pelli, que para la estructura básica fixous d'un proyecto d'una torre en Chicago que non foi a realizarse. Anguaño, estas torres son un símbolo de Kuala. Ah, sí, de Kuala Lumpur. y bueno, y un símbolo de Malasia en general. Non llepa menos, porque de xuro que puede se viento a Kuala Lumpur dende lesos 452 metros de altor. That's a lot of information to get in 30 seconds. Número 1. On the van, not on the other fence. Now get her up. La torre KVLY es una torre que se sitia en el estado de Dakota del Norte. Construyóse en 1963 por Hamilton Directors y Klein Iron and Steel para la Meyer Broadcasting Company con la fin de suministrarles una antena que fuera quien a cubrir un área de 78.000 kilómetros cuadrados. Anguaño sigue en pie y es la antena que sirve como emisor de la cadena de televisión estadounidense NBC y para la emisora de radio local de Fargo, la ciudad donde está construida. El su altor es de 629 metros. That's so magical. Y estas son las estructuras artificiales más altas del mundo. Si conoces de alguna bien alta, cuéntamoslo en los comentarios. Pero vamos, como siempre, si no me falta ni que vos lo pida ya.